Las opiniones expresadas en este programa son las de quienes las emiten y no reflejan necesariamente la postura de UABC Radio. UABC Radio y el Cuerpo Académico del Centro de Estudios China Baja California presentan Diálogos sobre el Mundo. El podcast. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio especial de este ejercicio de diálogo, ¿verdad? Diálogos sobre el mundo. Hoy estamos muy contentos porque fuimos invitados por segundo año consecutivo, Andrei, a la Feria Internacional del Libro, UABC 2026. Y justo estamos aquí grabando en la explanada de nuestro campus Tijuana. Y vamos a realizar un episodio especial. Aquí está el buen Andrei acompañándonos como siempre, ¿verdad? Pieza fundamental de este proyecto. Andrei, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. Jorge Galván, agradecido con UABC Radio como siempre por invitarnos a este espacio y a otros por prestarnos su excelente equipo, y contento con Omar, con el jefe Luis, y también por celebrar entre libros, estimado Jorge. Así es. Y con colegas también que aquí nos acompañan. Somos dos apasionados de los libros, entonces es interesante esto. Hicimos un ejercicio especial donde les pedimos a los escuchas que enviaran sus preguntas, comentarios relacionados a los temas internacionales, y además decidimos invitar a personas que por lo menos a Andrei y a mí nos motivan a hacer ese tipo de ejercicios, que son los estudiantes, ¿no? La pieza más importante de una institución como esta. Entonces aquí tenemos a Isis. Isis, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien también. ¿Estás nerviosa? Sí, poquito. Sí, bueno, esto es nada más una charla. Bueno, va a estar pasando mucha gente, ¿verdad? Nos pueden distraer, pero no te sientas... yo sé que puedes sacar esto adelante de manera muy fácil, ¿no? Y Sebastián, ¿cómo te encuentras? Todo bien. Muchas gracias por la invitación y pues feliz de poder platicar con los partícipes de uno de mis podcasts favoritos, que sí lo he escuchado últimamente. Gracias. Sí. Muy bien, eres. Sebastián. Y bueno, que conste que ya no es nuestro alumno, entonces pues no lo dice por quedar bien con los profesores. No ocupo la calificación ya todo, no se preocupe. Ya superaste genuinamente la parte. sí lo escucho. Qué amable eres. Bueno, empecemos entonces con el primer bloque. Muy bien. Jorge. Dividimos estas participaciones. Bueno, cabe mencionar que no van a ser los únicos participantes el día de hoy. Por acá invitamos a otros estudiantes, ¿verdad?, que les gustan estos temas, ¿no? Una característica importante de este tipo de estudiantes es que, bueno, coincide que todos son de la licenciatura en Negocios Internacionales y que son apasionados de este tipo de temas, que no es muy sencillo encontrar jóvenes que a su edad tengan un interés tan genuino de este tipo de cosas, ¿no, André? Sí, así es, definitivamente. Son garbanzos de a libra, le decimos entre nosotros, ¿no? Sí. Es difícil encontrar estudiantes genuinamente interesados en este tipo de temas, que estén abiertos a la conversación con docentes en temas de interés para los negocios internacionales, así que siempre estamos muy agradecidos y siempre serán bienvenidos y bienvenidas a este tipo de espacios. Muy bien, pues bueno, el ejercicio va a ser el siguiente. Nosotros, de todos los comentarios que... Bueno, aquí se incorpora el Sebastián. Sebastián, ¿puedes decir tu nombre? Hola, buenas tardes. Soy Sebastián, profe Andrei, profe Jorge. Mucho gusto a los compañeros también. Isis y Sebastián, mucho ¿verdad? Gusto, Isis, mucho gusto, Sebastián. Tocayo. Muy bien, entonces tenemos 3 bloques. El bloque de geopolítica y conflictos en el mundo, un bloque relacionado a temas internacionales en lo general y otro bloque con temas muy interesantes respecto a México y su rol a nivel internacional, ¿no? Entonces, aquí el estudiante César mandó una pregunta relacionada a por qué siempre están en conflicto Rusia y Estados Unidos. ¿Qué opinión te merece? Digo, es un tema muy amplio, ¿verdad? Sí. Pero, ¿qué opinión tienes al respecto, Andrei? Yo tengo una opinión sobre la pregunta que creo que puede mejorar en cómo se plantea, porque creo que no es un conflicto permanente o como él lo plantea, ¿no? Que siempre están en conflicto. Bueno,
depende, Podríamos ¿no? decir tensión. Sí, pero también va a empezar este conflicto después de la Segunda Guerra Mundial. No es un conflicto que sea de siempre, sino que tiene apenas algunas décadas. Y además añadiría que en las administraciones de Donald Trump esa tensión ha bajado. Han habido acercamientos, han habido reuniones, han habido acuerdos y por lo tanto no siempre están en un conflicto. Hay temas estructurales, sí, en donde están compitiendo, pero que hay un conflicto permanente, a mí me parece que no es así. ¿Tú cómo la ves, Jorge? Coincido en el sentido de que las administraciones de Trump se han caracterizado por una relación un tanto más estrecha, pero sí veo que existe una rusofobia muy notoria en la cúpula del poder a nivel general en Estados Unidos, ¿verdad? Incluso la guerra en Ucrania no se hubiera dado sin este interés de desestabilización de países aledaños a lo que es Rusia hoy en día, ¿verdad? Que incluso fueron parte de la Unión Soviética. Más sin embargo, hoy en día creo yo que también veo como sincera la necesidad de resolver el problema que tanto ha manifestado el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ¿no? ¿Alguien de ustedes quiere comentar algo sobre la Pues, pregunta? a lo mejor para mí, en los últimos 5 años Estados Unidos ha cambiado de directrices o de intereses, pues en conflictos sociales y políticos. Por ejemplo, China, por ejemplo, otros países que a lo mejor ya son más como unas burbujas específicas que son más convenientes o que son más dadas a que les presten atención, tal vez. Para mí es un punto que he notado. Sí. ¿Alguien Bueno, más? yo lo veo que son como egos muy grandes y como personajes tan grandes que eso hace que las personas piensen que está este conflicto, ¿no? Que quizás realmente no está, solo es la manera en la que nosotros lo vemos. Sin duda, son dos de los personajes políticos más importantes que hay en el mundo moderno, ¿no? Sebastián. Pues entendiendo también el contexto histórico de estos dos países entre sí, como decía, después de la Segunda Guerra Mundial, pues sí hubo una campaña de Estados Unidos muy reacia a erradicar todo el pensamiento comunista. También era un tema mucho de ideología, Sí. era un tema mucho de también influir en otros países, el caso de Vietnam, el caso de muchos Las países Coreas. de Latinoamérica, las Coreas, o sea, el tema de que estén divididos de norte-sur tiene mucho que ver también con el conflicto que hubo, bueno, no conflicto, sino con las tensiones que hubo entre Rusia y Estados Unidos. Aunque hoy podríamos ubicar, sobre todo en el plano político, a dos personajes de derecha muy notorio, ¿no? Tanto Vladimir Putin como Donald Trump Sí. están en ese espectro, creo yo, y sus sistemas económicos son mucho más similares de lo que eran en aquel periodo que menciona Sebastián, ¿verdad? Que causa lo que el mundo conoció como la famosa Guerra Fría durante el siglo pasado, ¿no? El siglo XX. Así es, sí, esas condiciones ideológicas, vamos a decir, o del tipo de sistema que tienen, han hecho que las tensiones se relajen un poco, que se entiendan mejor, pero además hoy en día ha emergido un nuevo competidor para Estados Unidos que se ha colado ahí entre medio de estos dos, que se llama República Popular China, como decía Sebastián. Entonces la tensión está mucho en competir también con ese otro, ¿verdad? Así es, sí, las prioridades cambiaron, sobre todo a partir del periodo de gobierno de Barack Obama, ¿no? Y este famoso Pivot to Asia que Así le es. llaman como estrategia de Estados Unidos, ¿no? Si están de acuerdo, pasamos a el segundo de las preguntas, ¿verdad? Que en este caso Sebastián Márquez, que aquí nos acompaña, lanzó una pregunta muy interesante. ¿Estamos dispuestos a aceptar una estabilidad basada en esferas de influencia regionales y transaccionales, o debemos admitir que la humanidad ha perdido la capacidad de gestionar conflictos antes de que se conviertan en guerras totales? ¿Por qué tu interés, Sebastián, aquí que te tenemos presente, de entrarle a este tema en particular? Algo que me despertó mucho interés, pues sobre todo en la carrera, es el análisis que hemos hecho de la globalización. Sí. Y siento que ha habido muchos cambios en los intereses que tienen los países, y creo que también se puede extrapolar este tema de la globalización regionalizada a una manera en la que se están solucionando los conflictos actualmente. Siento que estas burbujas o burbujas de influencia que se han separado y que se han dividido
son ahora como los partícipes o los fundamentos, pilares de las guerras y los conflictos geopolíticos que existen. Entonces, para mí es como que el análisis o la correlación que existe entre, hay un conflicto y una separación de los países, pero también hay un funcionamiento distinto del comercio a nivel mundial. Para mí existe esa correlación y pues se me hizo interesante. Sin duda. Y esto lo platicábamos en su momento, ¿te recuerdas, Andrei? Sí, me acuerdo. Que un especialista a nivel internacional ruso como Andrei Martillanov trae este tema de las esferas de influencia, ¿verdad? A la realidad actual, y habla precisamente de cómo el mundo se divide prácticamente en 3 bloques, ¿sí? Lo hace de manera muy burda, ¿verdad? ¿Te acuerdas aquel mapamundi que divide en 3, ¿no? Dándole una esfera de influencia a China en esa región del Asia-Pacífico, una esfera de influencia en lo que es Euroasia a Rusia y prácticamente todo el continente americano para la esfera de influencia de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué opinión te merece esta pregunta bastante profunda? Sí, es profunda. Yo creo que deberíamos de rechazar esa idea de esferas de influencia porque el propio Estados Unidos lo está demostrando, ¿no? Con sus actividades bélicas en Oriente Medio, ¿no? Se está saliendo de su esfera de influencia, entonces, aunque ese país fue el que propuso de alguna manera, ¿no? Con esta estrategia de seguridad nacional, esta idea de proteger al hemisferio, después vamos a ver que va a contradecirse a sí mismo, ¿no? Y va a salirse de esa esfera de influencia, entre comillas. Y la misma China también tiene una propuesta de cooperación global, ¿no? Y que Tal vez sea el más importante promotor de la globalización hoy en día. Así es, y que no está diciendo, a ver, a mí me interesa nada más hacer negocios aquí con Asia-Pacífico o con toda Asia, y que tampoco hace referencias explícitas a Taiwán, ¿no? Que era una de las consecuencias que uno podía pensar, ¿no? Bueno, ya fue por Maduro en Venezuela, ahora Xi Jinping va a ir por la presidenta o no sé quién de Taiwán. Entonces, creo que no está sucediendo eso de las esferas de influencia desde mi punto de vista. Sí que hay una regionalización más importante que en otros momentos, pero esferas de influencia creo que no lo estamos viendo, porque China también tiene una enorme presencia en América Latina y el Caribe desde hace 2 décadas prácticamente, muy intensa, y que no es eso de esferas de influencia. Vamos a ver qué pasa en las próximas décadas, pero ahorita yo la rechazaría. No aceptarías como válida esta teoría. Bueno, es muy interesante tu postura, porque precisamente hay una contradicción, ¿no? En aquella publicación que se da a finales del año pasado, de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el repliegue hacia el continente americano, y meses después detonar un conflicto en una región donde se suponía ya no tenía tantos intereses como lo es la región del Oriente Próximo, ¿no? Aunque ahí los orígenes del conflicto como tal pudieran más estar relacionados con el vínculo tan estrecho entre Israel y Estados Unidos, ¿no? Digo, es un tema también para analizar, ¿verdad? Sí. Muy bien, vamos a dar paso a la pregunta o comentario que tiene Isis aquí, por favor. Bueno, justo hablando de Venezuela e Irán, durante el último capítulo del podcast que publicaron, uno de los puntos que más me llamó la atención es cómo se podría interpretar que China está manteniendo una postura más pasiva frente a algunos de los acontecimientos globales más notorios, ¿no? Tal como la intervención en Venezuela, lo que está pasando en Irán, Estados Unidos, Israel y Palestina. Y si ustedes creen que China permanecerá manteniendo esta postura más como de observador, o si llegará a algún punto donde decidirán intervenir más directamente, ya sea militar o estratégicamente. Bueno, de entrada yo, por lo que conozco de China, no intervendrá militarmente en este tipo de situaciones. Ya ocurrió con Venezuela, se manifestaron diplomáticamente, como lo saben hacer, repudiando y pidiendo, ¿verdad?, que este hecho no quedara impune tal cual. En el caso de Irán está sucediendo algo distinto. Irán es un socio estratégico de China. Hay incluso un acuerdo importante ahí de vigencia de 25 años, recordarás, André, donde se comprometían ambos países a una relación comercial mucho más estrecha, dinámica. Más sin embargo, esta postura
que es característica de la diplomacia china en su historia como República Popular, y bueno, podríamos incluso irnos más atrás en el tiempo, refleja precisamente una estrategia de más observador, pero también detectando las debilidades del país que dice ser su principal competidor en el mundo, ¿no? Entonces yo aquí veo que el tema, si bien es cierto, no se ha resuelto, China está participando de manera diplomática para tratar de incidir en que se pongan de acuerdo ambas partes y por lo menos se cese el fuego y se desbloquee el estrecho de Hormuz, que es ahorita la carta que se está jugando ahí. Pero de intervención militar como tal, al menos que sea amenazada la soberanía de China en su territorio, no vería una acción militar por parte de ellos. Y a mí, pues también me hace mucha cuestión el hecho de si China estuviese en otra posición menos favorable, ¿actuaría de otra forma? Es un punto muy interesante. Sí. Yo diría dos cosas sobre este comentario, pregunta que hace la compañera Isis. Por un lado, el estilo de hacer diplomacia de los chinos, que se caracteriza por ser paciente, ¿verdad? Por esperar, por no atacar de forma directa. Estamos en la Feria Internacional del Libro y hay un libro maravilloso de Henry Kissinger que se llama en inglés On China o China, se llama en español. Y ahí, en las primeras páginas, detalla cómo los chinos hacen estrategia internacional, a diferencia de los occidentales. Los occidentales, dice Henry Kissinger, una forma de entenderlo es el juego del ajedrez. Es el juego típico de hacer estrategia desde una perspectiva occidental. ¿Y en qué consiste? En atacar al más fuerte, al rey, ¿no? A la reina, al rey. Y ahí es en donde uno gana. A diferencia de los chinos, que tienen un juego de mesa que se llama Wei Chi o se llama Go, en donde el propósito es rodear al enemigo. Entonces ahí no hay una figura más importante que otra y no hay ninguna a la cual hay que atacar, hay que rodear al enemigo con las distintas fichas que tiene ese juego de mesa. Y dice Henry Kissinger en ese libro, ese es el tipo de estrategia que hacen los chinos. Entonces ellos saben esperar. Pero también hay un punto muy importante de esa paciencia actualmente, que son sus reservas energéticas. Sus reservas de hidrocarburos le dan para esperar. A diferencia de otros países como el nuestro, México, en donde no tenemos reservas suficientes de gas, por ejemplo, y estamos dependiendo de Estados Unidos, y eso nos pone en una situación no dependiente, vulnerable definitivamente. Totalmente. Entonces, yo creo que en esos dos aspectos se basa mucho de esta estrategia de paciencia china. ¿De qué va a depender? Bueno, de que esa reserva de petróleo se acabe y, como decía Jorge, de que haya una intervención directa a su soberanía, ¿verdad? Sí, definitivamente. Y bueno, lo expresó así uno de los diplomáticos más importantes, tal vez del siglo XX en el mundo, como lo fue Kissinger, ¿no? Un especialista en China que además sirvió como enlace para aquellas primeras visitas que hizo el gobierno estadounidense a la República Popular a inicios de los 70s del siglo pasado. Entonces, yo coincido contigo, Andrei, ellos tienen un pragmatismo muy notorio en la manera en que se conducen. Nunca escucharemos o leeremos una declaración agresiva de parte de los diplomáticos y de todos los representantes del gobierno chino tal cual, porque es una tradición. Mas, sin embargo, no significa que no estén haciendo nada, ¿no? En ocasiones el observar, el contemplar es hacer algo, ¿verdad? Claro. Muy bien. Bueno, pues pasamos a la pregunta, comentario de Sebastián. Adelante, por favor. Sí, gracias. Mi pregunta es si ante todas las intervenciones que ha tenido Estados Unidos, tanto militar, diplomática, económicamente en otros países, hablamos del ejemplo de Venezuela, hablamos del ejemplo de Irán, con Israel y Palestina, hablamos también del ejemplo con Ucrania, Groenlandia, Nigeria, o sea, ha habido ya mucho movimiento de parte de Estados Unidos y no ha salido muy beneficiado, por lo menos los últimos resultados no han sido favorables para el país. Entonces, yéndonos a este ranking hasta cierto punto imaginario de potencias en el mundo, ¿qué tanto afecta todo esto que hace Estados Unidos en su posicionamiento como la
primer potencia a nivel mundial. Y como lo hablábamos ahorita, ¿qué tanto podemos decir que China ahorita ya vendría superando a Estados Unidos como la máxima potencia a nivel mundial? Bueno, hay distintas categorías, creo yo, y ya lo hemos platicado en otras ocasiones, en las cuales podríamos entrar para hablar si un país es superior a otro, ¿sí? ¿En qué nos basaríamos? Pues la comparativa inmediata tiene que ver con el tamaño de economía, ¿no? Es decir, Producto Interno Bruto. Hay que señalar y recordarle a la audiencia que el Producto Interno Bruto de China, por paridad de poder de compra, superó al de Estados Unidos desde hace ya varios años, ¿sí? Si nosotros habláramos del apartado comercial y del posicionamiento de China como el principal país exportador en el mundo, pues ahí tampoco habría diferencias, ¿no? Yo donde sí veo todavía ventajas de Estados Unidos es en el tema financiero, ¿sí? Todo el sistema y el andamiaje de las finanzas internacionales en el mundo, que se construye a partir del acuerdo de Bretton Woods del siglo pasado, descansa en el dólar de Estados Unidos como la moneda hegemónica, ¿sí? Y a raíz de ahí el comportamiento de muchas instituciones financieras en el planeta giran en torno a ello, ¿no? Entonces esa parte no la tiene China. China ha hecho esfuerzos en términos financieros por posicionar el yuan como la quinta moneda de reserva en el Fondo Monetario. Entonces, bueno, eso ya es un logro, ¿no? Si nos vamos al apartado tecnológico, pues ahí también depende qué rankings consultes, veríamos cómo el avance y el dominio de China es muy importante. No sé tú cómo lo veas, Sebastián. Sí, que era justo algo que quería mencionar. Tal vez ahorita han cambiado mucho los significados que tenemos, por ejemplo, de la guerra, que a lo mejor ya no son conflictos tan de gran escala, pero que siguen infringiendo con la sociedad. Y aún así, para mí, algo que es muy importante mencionar es que China, el avance tecnológico que ha tenido en temas, por ejemplo, de la inteligencia artificial, a lo mejor creo que sí los pudiese poner en una ventaja competitiva mayor, para mí. Por el hecho de que la inteligencia artificial podría o no ser una burbuja, pero aún así estamos en un mundo donde a lo mejor ya se puede emplear o se va a emplear con normalidad. Entonces, para mí eso sí lo pudiese colocar en una ventaja en cierto punto del complejo histórico, para mí. Sí, bueno, también, pues como menciona el profe Galván, que hay como distintas maneras de definir cómo un país es mejor que otro, más en el aspecto de la opinión popular también. Yo opino que últimamente pues ha estado bajando esta concepción sobre China, como cosas como la xenofobia, todo lo que se vino después de la pandemia, la sobrepoblación, es como algo que las personas ya no tienen tan en mente, mientras que Estados Unidos, que siempre fue conocido como esta tierra soñada, ¿no? De que el sueño americano cada vez va disminuyendo, las redadas de ICE, todo el dinero que gastan en operaciones militares que realmente no llegan a nada, solo están gastando dinero, pues me parece muy interesante, ¿no? Cómo el público va cambiando su opinión también. Sí, y en la guerra de propaganda, pues siguen liderando los estadounidenses, ¿no? Sí, es que es un punto muy interesante el que pone sobre la mesa el compañero Sebastián, porque está hablando, como me parece a mí, de confianza hacia el modelo que representa el país y cómo se puede estar desacreditando a partir de todo lo que está haciendo y las decisiones que está tomando afuera. Y es que ese era un punto que yo veía muy fuerte de Estados Unidos hace unos años, el modelo que representaba derechos humanos, democracia, valores, con el cual contrastaba con China. Era un punto fuertísimo que yo veía muy difícil para competir con China en términos de su influencia en otros países. Pero hoy todo eso se está cayendo, ¿no? La confianza se está perdiendo en ese modelo y a mí me parece que le está afectando mucho en su imagen como potencia, como país que influye en otros, y ya lo estamos viendo, ¿no? Como algunos países del mundo están buscando diversificarse con China. Hablemos de Canadá, por ejemplo, ¿no? Un socio estratégico de Estados Unidos que ya viajó a Pekín, ya trajo acuerdos, y ahí se ve cómo el pragmatismo quizás hoy en día sea un criterio más importante que esta ideología de democracia, derechos humanos, etcétera. Eso es un aspecto muy interesante, y destacaría también todavía en donde Estados Unidos tiene una fuerte
influencia a nivel internacional sería en sus universidades. Todavía las universidades chinas necesitan hacer más esfuerzos para lograr estar en los lugares más altos de los rankings internacionales, y ese aspecto todavía yo creo que puede mejorar mucho de parte de China, porque todavía las grandes universidades, las mejores del mundo, están en Estados Unidos. El soft power lo sigue dominando Estados Unidos. Sí, ¿verdad? pero se está desacreditando. Se está desacreditando, ¿verdad? Y esto, bueno, Sebastián, un gusto que hayas asistido. Nos vemos. Bye. Pero sin duda es un tema que seguirá para el análisis, da mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque pareciera ser, estamos ante una especie de implosión del sistema estadounidense que lo llevó a encumbrarse como el país más importante del mundo prácticamente, ¿no? Justo a raíz, creo yo, de la Segunda Guerra Mundial para acá, ¿verdad? Sí. Muy bien. Vamos a continuar con dos preguntas en una, ¿verdad? Que nos envió el buen Carlos Moreira. Ah, sí. Un querido amigo, ¿verdad? Y bueno, un profesor que tuve la dicha de tener por allí hace ya varios años. Y nos dice lo siguiente: ¿la guerra con Irán es un acierto o un error de Estados Unidos? ¿Cómo evaluar la postura de China ante la guerra y la de Europa? Vaya, es un tema muy ad hoc con la realidad en la que estamos nosotros ahorita viviendo, ¿verdad? Yo, en pocas palabras, porque es un tema que he seguido desde hace muchos años, ¿verdad? A mí Irán me parece un país que lamentablemente no tengo la fortuna de conocer, pero me llama mucho la atención por lo que representa en la historia, ¿verdad? Una civilización de, se dice, más de 2.700 años de historia. Yo creo que fue un error de Estados Unidos caer en un conflicto de desgaste, ¿verdad? Porque la estrategia de Irán, podríamos profundizar un poco más en ella, es una estrategia de un país que sabe y reconoce que está en capacidades inferiores a quien lo agrede, mas sin embargo deciden mantener por muchas cuestiones, ¿verdad? Incluso la parte de idiosincrasia, la parte religiosa que pesa demasiado en este tipo de culturas, los hace mantenerse en un conflicto que, bueno, se nos había dicho desde Estados Unidos que acá la palabra de ellos cada vez queda más en entredicho, que iba a durar 2-3 semanas. Esto se ha prolongado más de lo debido y ha expuesto sin duda las capacidades militares de la superpotencia, ¿no? Ahora bien, aquí lo liga con la postura de China y la de Europa. Bueno, rápidamente para cederles la palabra, la postura de China me parece lo más acertado posible, ¿verdad? Incluso se incautó en esta semana un buque, ¿verdad? Que se decía llevaba algo que el propio Trump no quiso declarar, que provenía de China en el estrecho de Hormuz. Pero el gobierno chino ha sido muy enfático en decir no vamos a participar en el conflicto y no estamos haciéndolo. Y la postura de Europa para mí es, bueno, específicamente la Unión Europea, sus representantes hoy en día para mí son de lo más cuestionables, ¿verdad? Son personajes probélicos que tienen muchos intereses, pareciera ser, en la industria armamentista y por ende les interesa esta política de rearme de una región del mundo que nos ha traído nada más y nada menos que 2 guerras mundiales el siglo pasado. Entonces, para mí me parece muy cuestionable y criticable la postura de la Unión Europea y de sus dirigentes sobre todo, ¿no? Sí, también para añadir, a mí me parece muy extraño la manera en la que Estados Unidos toma las decisiones de una manera tan errónea y desacertada, porque a final de cuentas no entiendo la estrategia de exponerte tanto y de revelar tanto, hacer tan públicas tus intenciones y además pues dañar el contexto histórico de países que a lo mejor culturalmente son muy ricos a pesar de no tener esa infraestructura para poder defenderse. Para mí eso se me hace muy extraño. Sí, también a mí, Jorge. Yo coincido con Sebastián porque ¿cómo no calcularon esa capacidad para controlar la geografía y que iba a ser determinante
para la subida de los precios energéticos y en consecuencia para la inflación que estamos viendo que está sucediendo en prácticamente todo el mundo, ¿no? Así es. ¿Cómo se tomaron esas decisiones en ese cuarto en donde dijeron, sí, vamos adelante, sin calcular este aspecto de parte de Irán? O sea, ¿en qué estaban pensando? ¿En una asimetría de poder clara, militar, pero no tomaron en cuenta esa variable de control que tiene Irán en una zona geográfica que es determinante para la economía de todo el mundo? Me parece muy extraño, como dice el compañero Sebastián. No, y además que a lo mejor no contaban con este pivote importante que es las personas. Siento que las personas, a pesar de que estemos muy dormidos en muchos aspectos, como que ya tenemos la capacidad de razonar un poquito más y entender que a lo mejor un problema de esta índole pues sí nos puede afectar. Entonces siento que ya hay mucha gente en redes sociales y mucha gente que ya puede protestar y que puede tener como que estas ideologías más concretas y más racionales de lo que pasa. Entonces eso me gusta también. Yo creo que refleja esto una división interna en la cúpula de poder en Estados Unidos, ¿verdad? O sea, muchos analistas que yo sigo señalan que prácticamente engañaron al presidente del país, ¿verdad? Y lo hicieron tomar decisiones que luego las consecuencias estamos observándolas, ¿verdad? Han sido bastante preocupantes, ¿verdad? Más sin embargo, también existe una hipótesis ahí importante que tiene que ver con las especulaciones que se hacen en los mercados financieros, ¿no? Sobre todo por qué días de la semana se dice qué cosas, ¿verdad? Y estar jugando a declarar que si estamos negociando y que si luego los voy a atacar. Y todo eso hace que los precios internacionales de los energéticos y los índices bursátiles estén moviéndose y fluctuando, cuando ya se ha comprobado en más de 2 o 3 ocasiones de este periodo de conflicto que ha habido movimientos previos a que el presidente del país declare tal cosa en los mercados. Entonces, no sé, sumándole a las teorías de la conspiración, creo yo que por ahí también puede haber algo relacionado a esto, ¿no? Y bueno, la familia del presidente de Estados Unidos tiene antecedentes relacionados a esto, ¿verdad? Muy bien, vamos a dar paso a la siguiente pregunta. Diana Ortiz, estudiante, nos dice lo siguiente: ¿cómo afectan las guerras al comercio mundial? ¿Quieres platicar algo al respecto, Isis? Bueno, pues como lo más notorio que siempre vemos es en los precios, ¿no? Bueno, yo en lo personal pues me interesan mucho los temas sociales, entonces para mí las guerras pues siempre dañan a las personas inocentes que no tienen nada que ver y eso es como lo que yo siempre condeno, ¿no? Para mí no hay ninguna situación que justifique una guerra porque los que terminamos sufriendo pues somos las personas, pero en el aspecto económico pues siempre es eso de los precios. Una afectación directa a los precios. Pues también como mencionamos una vez en una clase que las guerras muchas veces fungen como un negocio también, como algo redituable. Y para mí, a lo mejor en esta, pues estos partícipes de la guerra como es Estados Unidos, como es China, a lo mejor ya ni siquiera es como un conflicto ideológico, social, político y algo más como redituable. Sí, ese es un punto muy interesante porque usualmente lo que pasa cuando hay guerras es que comienza a haber una producción masiva desde la industria militar, ¿verdad? Obviamente se va a concentrar ahí mucho los esfuerzos de gobiernos, de empresas, para acelerar procesos que ya estaban, pero que en un momento de urgencia necesitan pues resultados, ¿no? Inmediatos en cuanto a armamento, pero también uniformes, alimentación, seguridad sanitaria, etcétera. Entonces va a ser un aspecto en donde se van a dispersar cadenas globales de producción que ya estaban establecidas, basadas en el mercado, en el consumo, pues ahora con un tema así de emergente se van a dispersar y ahora la industria militar es la que va a estar moviendo en parte una economía, entonces hay ahí intereses sí o sí, como dice el buen Sebastián. Sí, el propio Fondo Monetario Internacional ya revisó a la baja el pronóstico de crecimiento del mundo para este 2026, justo por la guerra que se está dando en Irán, y obviamente como parte del crecimiento económico de un país están las actividades comerciales. Entonces, en términos generales, si bien es cierto hay una afectación
al comercio mundial como tal, sobre todo cuando es una guerra de esta naturaleza con una magnitud mucho mayor, de más alcance. Lo cierto es que hay sectores productivos, ¿verdad? Como tú bien lo señalas, André, como el armamentista, que pues sus activos, ¿verdad?, empiezan a revalorizarse. ¿Por qué razón? Porque en los mercados financieros internacionales el precio de sus acciones se empiezan a cotizar por los cielos, debido a la facturación masiva de grandes cantidades de millones de dólares, ¿no? Entonces, esto al fin de cuentas cae en ese famoso dicho que la guerra es un gran negocio, ¿no? ¿Verdad? Muy bien, vamos a pasar a una pregunta que nos envía Cheng, un estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración, que nos menciona lo siguiente: ¿creen que la intervención de un país tercero en el estrecho de Hormuz pueda facilitar el diálogo entre Irán y Estados Unidos? Pues ya lo estamos viendo, ¿no? De alguna forma, Pakistán es un actor que está intentando Así es. calmar las cosas, que hay un acuerdo, y lo logró por un corto tiempo, aunque fue un acuerdo muy frágil, ¿no? Un acuerdo de paz muy frágil, que ya se cumplió la fecha final, que fue el miércoles, el lunes. Sí, el lunes, se extendió. Martes, sí, y la extendieron, ¿verdad? Sí. Entonces sí, siempre es bueno que un tercero intervenga para calmar las cosas, y lo vimos en este caso, pero la fragilidad es enorme, y también lo vimos, o sea, tenían unas horas y ya se habían lanzado bombas. Entonces la fragilidad también es un punto muy importante cuando un tercero interviene y se llega a un tipo de acuerdo. Es un punto que hay que considerar muchísimo. Jorge, sí, ¿tú cómo ves? Estamos hablando de una potencia media, ¿verdad? Como puede ser Pakistán, un actor relevante en cuanto hablamos de armas nucleares. Sus capacidades militares son muy importantes en la región, y es un país que tiene muy buenas relaciones con el gobierno de Irán, ¿sí? Entonces, de alguna forma sirve su intervención para tratar de mediar en un conflicto que de entrada el origen nunca quedó del todo establecido, claro, ¿verdad? Incluso ha habido legisladores al interior del poder legislativo en Estados Unidos que afirman la necesidad de llamar, ¿verdad?, pues prácticamente a juicio político a actores importantes del gobierno de Estados Unidos, debido a que nunca justificaron el porqué de esta operación militar. Entonces yo creo muy, muy positivo que la diplomacia pakistaní esté haciendo su esfuerzo, a pesar de que incluso semanas antes tuvo por ahí unas escaramuzas muy fuertes con su vecino de Afganistán, ¿no? O sea, es una región bastante convulsa, en donde tendríamos que remontarnos décadas atrás para encontrar el origen de muchos de estos conflictos, ¿no? Muy bien, vamos a pasar a la última pregunta de este bloque de geopolítica y conflictos en el mundo. Este es un estudiante que lo mandó como anónimo, no quiso revelar su nombre, y nos dice lo siguiente: ¿cuál es la posible reconfiguración del petrodólar como resultado del conflicto Estados Unidos-Irán? Bueno, acá es un tema que a mí me llama mucho la atención, me gusta, he leído sobre él y me atrae reflexionar sobre este fenómeno o proceso de desdolarización que estamos viviendo en el mundo, ¿no? La desdolarización ha sido encabezada principalmente por el bloque de países de los BRICS, y en particular el petrodólar se vio evidenciado, ¿verdad?, como un mecanismo de relación estrecha entre las petromonarquías de la región del Medio Oriente y Estados Unidos, a partir de aquellas crisis de los 70s del petróleo que se vivieron en el siglo pasado. De ahí a la fecha, el dólar ha sido la moneda que se ha utilizado para liquidar las operaciones de compraventa de petróleo en el mundo. Más sin embargo, China hace poco tiempo, ¿verdad?, logró un acuerdo importante con las 6 petromonarquías de la región para tasar los contratos de compraventa de energéticos. Hablamos de petróleo y gas natural
sobre todo en yuanes, lo que sin duda es un hito en las finanzas internacionales. ¿Por qué razón? Porque empezamos a observar un debilitamiento de este petrodólar o de esta relación tan estrecha que el mundo financiero ha vivido los pasados 50 años, ¿no? Andrei o Sebastián, ¿quieres comentar algo? Para mí, pues en temas de petróleo o de recursos naturales, a lo mejor todavía sí precisamos mucho de este recurso, pero lo que me haría mucho ruido es saber, conforme pase el tiempo, conforme avancemos a futuro, qué va a pasar con el petróleo cuando se convierta en desuso, por ejemplo, de los carros, de los automóviles, que a lo mejor ya está una transición más eléctrica. ¿Qué pasaría? Bueno, el tema o la paradoja acá de si la humanidad está cerca de reemplazar al petróleo como la principal energía, yo la cuestiono todavía, porque incluso la propia Agencia Internacional de Energía amplió sus proyecciones hasta el 2050 y pone al petróleo como la energía más importante de esta humanidad, ¿sí? Más sin embargo, aunque ha habido esfuerzos importantes, sobre todo de un país como China, que es el productor número 1 de automóviles eléctricos, y que bueno, ahorita Andrei nos puede platicar más al respecto, debido a que lo vio con sus propios ojos, ¿no? En esta visita que tuviste al país. Está impulsando una transición energética, sobre todo en el sector automotriz. Yo todavía veo muy alejado al mundo, en lo general, de estas posibilidades, ¿no? Y para ejemplo, bastaría analizar lo que sucede en un país como México, por ejemplo, ¿no? Sí, pero también, Jorge, tenemos que considerar una noticia que pasó en general desapercibida. Yo no vi que se le pusiera mucho énfasis, del 7 de abril, que no es petrodólar en sí, pero sí son las reservas de oro de parte de Francia. Seguramente tú te enteraste. Sí. Dice, Francia cambia de estrategia, saca sus últimas reservas de oro en Estados Unidos y las lleva a la Unión Europea. Creo que son señales en donde nos dice que el dólar estadounidense se está cuestionando de parte de países que son aliados históricos de ese país, y son señales, ¿no?, de que la cosa está cambiando de alguna forma, sí, ¿no? Esta estrategia que tienen los aliados históricos de Estados Unidos está cambiando. ¿Cómo la ves tú, Jorge? Sí, definitivamente está cambiando, y es parte de las evidencias de esta desdolarización que se ha vivido. Más sin embargo, existe la amenaza, porque el propio presidente de Estados Unidos lo declaró así, de imponer un 100% de aranceles de manera inmediata y contundente a aquellos países que promuevan esta iniciativa de la desdolarización, ¿no? Entonces ahorita la medida yo la tomé, ¿verdad?, de un Francia, que si bien es la segunda economía más importante de toda la Unión Europea, tiene ahorita una relación tensa con lo que es el gobierno estadounidense, hasta ¿no? Personal, ¿no? Exactamente, hasta Le personal. han dicho groserías, ¿no? Y además que como han transicionado la forma en la que se gestionan los recursos, también se han gestionado la forma en la que se lucra con ellos. Y también siento que algo que no se toca mucho es el tema de que a lo mejor en tema de mercados bursátiles se ha cambiado en el aspecto de, por ejemplo, empresas como Polymarket, un ejemplo, que estas señales que emiten los países se utilizan, por ejemplo, para el inside trading, para ese tipo de situaciones que a lo mejor ya se utilizan más para lucrar de una forma más especulativa, pero también más misteriosa y menos informativa para los demás. Sí, es un punto importante el que está abordando Sebastián. Sí, Polymarket, totalmente. ¿no? Detrás de todo esto pudiera haber esas intenciones, Jorge, ¿no? De lucrar de manera masiva, ¿no? Sí, totalmente, Sí, totalmente. y hablábamos de, a lo mejor, por ejemplo, Estados Unidos, que saca estas señales de la nada y no sabemos dentro de la organización, dentro de la jerarquía, quién está interviniendo en qué y qué tipo de inversiones están haciendo, porque al final de cuentas es algo más privatizado, es algo menos inductivo. Así es. Nos da para una última. Nos queda ya poco tiempo, nos acercamos a la recta final y vamos a cerrar el día de hoy este episodio, ¿verdad?, hablando de estamos formando, bueno, esta pregunta nos la envía Tania Mota, una profesora. ¿Estamos formando en las universidades a las y los estudiantes exclusivamente para el mercado laboral
¿O hay movimientos universitarios pensados en el desarrollo integral del ser y la vida en sociedad? Vaya, es un tema bastante importante, ¿no? Y profundo. Pero a ver, ¿qué opinión tienen ahorita, ustedes, aprovechando los pocos minutos que nos quedan, de nuestros dos invitados especiales, que además son estudiantes? Sí, ¿no? ¿cómo la ven con la educación que están recibiendo aquí en la universidad? ¿En qué semestre están? En cuarto. En Cuarto. Ok, Ambos a están ver. en cuartos. Sí. Sus opiniones Van a la mitad. y su nivel de madurez es muy alto en comparación al resto, y a pesar de que apenas están en cuarto semestre, ¿no? Sí. Bueno, en lo personal, pues siento que la escuela sí nos da muchas oportunidades, ¿no? Para crecer, investigar, programas de intercambio, muchas cosas en las que podemos participar. Quizás sí falta más esa iniciativa de los estudiantes de meterse a este tipo de programas, pero yo creo que la universidad sí nos brinda bastantes cosas por hacer. Ya enfocado más al sistema educativo, a lo mejor sí se corrompe más esta dirección que lleva hacia el mercado laboral, pero creo que depende mucho también de tanto de los profesores que tengan vocación, que son muy pocos los que me he encontrado en la universidad. Por ejemplo, ustedes se ve que a que les gusta, pero hay otros a lo mejor que no tanto, ¿no? O sea, y del alumno a lo mejor le corresponde el hecho de aprovechar toda esa información que se le da y utilizarla para saber qué quiere hacer y tomar las decisiones cruciales de su vida. Muy bien, pues es un tema sin duda muy interesante. Somos universitarios, estamos en una institución de educación superior como la UABC, entonces esto da para un análisis y una reflexión mayor. ¿Qué te parece, Andrés, si lo retomamos? Sí, se necesita, dejaremos muchas preguntas ahí Sí, abiertas. nos quedaron bastantes abiertas. No se preocupen, vamos a retomarlas en el próximo episodio, ¿verdad? No quiero dejar pasar este minuto final para agradecerle a Isis, a Sebastián, Gracias. que se hayan animado. Y al otro Sebastián también. Y al otro Sí. Sebastián, que ya partió a clase seguramente, que se hayan animado a participar en esto. Ojalá sea la primera de varias, ¿verdad? Que bueno, tal vez no nos veamos aquí en un espacio abierto como tal, pero sí en la cabina de UABC Radio. Muchas gracias por la invitación y con todo el gusto. Sí, muchas gracias. Bueno, así despedimos entonces este episodio especial, estimado Jorge, agradeciendo a Isis, a Sebastián, al otro Sebastián también, a ti, Jorge, a todo el equipo de UABC Radio por el apoyo para hacer posible esta grabación aquí en la Feria Internacional del Libro de UABC. Muchísimas gracias y nos escuchamos pronto. Un abrazo a todas y a todos. Diálogos sobre el Mundo, el podcast. Una colaboración entre UABC Radio y el cuerpo académico del Centro de Estudios China Baja California. Disponible en Mixcloud, YouTube y Spotify. Las opiniones expresadas en este programa son las de quienes las emiten y no reflejan necesariamente la postura de UABC Radio.